gracias, genia. Con Mayra, para las que por ahí no saben, hicimos una entrevista en diciembre, cuando estaba todo el tema de la legalización del aborto, con toda la predisposición, como siempre Mayra, hicimos la entrevista, está en nuestro canal de YouTube, así que bueno, y la enganché justo ahora, hablamos en privado hace una semana, y le digo, ¿no querés dar tu testimonio? La verdad, debo confesar, aquella vez yo me moría de ganas por escuchar el testimonio de Mayra, pero bueno, la realidad era otra, el objetivo, lo que ahí aclamaba enseguida respuesta era otra cosa. Y bueno, ya habrá tiempo, Dios dispondrá, así fue, y me dijo, tengo el miércoles, después me voy de viaje por Nueva York, así que digo, sí, lo organizamos como podemos, quiero escuchar el testimonio de Mayra. Bueno, la mayoría la conocen, creo. Mayra fue directora de la IPPF, International Planet Parenthood, la central abortista más grande del mundo. Ella fue directora durante 17 años. Y si hay una cosa que me encanta en Instagram, yo creo que siempre lo digo, pero no me voy a cansar. Debido a mi trabajo secular, espiritual, estudio, de todo, tengo muy poco tiempo para ver la de las otras cuentas, pero lo poquito que veo entro. Y si hay algo que me da una alegría en Instagram es siempre que está dando charlas Mayra, por acá, por allá, en este canal, por allá, y bueno, wow, la verdad que me llena de felicidad, sé todo el testimonio, pero la verdad que no sé el testimonio de ella, yo quiero conocer el testimonio, quiero el encuentro con el amado, así que bueno, hoy Mayra dijo, voy a contar cosas que habitualmente no cuento, bueno, tenemos el tiempo, Mayra está predispuesta, así que Mayra, bienvenida una vez más, gracias hermana. Muchas gracias, gracias a ti. En verdad, vamos a contar una parte de la historia que casi nunca tocó, ¿no? La parte de la creencia, la parte donde regreso a la iglesia y no tengo otra forma de llamarle, ¿no? Porque aunque siempre he sido católica, tengo que admitir que durante el tiempo que estuve en Planned Parenthood estaba alejada de mi iglesia, de mi padre, ¿no? Y antes que nada quisiera compartir el salmo tan poderoso que ha sido para mí cuando empiece a leer, porque es un salmo muy especial para mí, el Salmo 18. No lo voy a leer todo porque es uno de los salmos más largos. Voy a parar como en el párrafo número 20. Pero si me permites, vamos a empezar con ese salmo, Diego. Sí, por favor, sentite libre, Mayra, lee hasta donde quieras, es palabra de Dios. El que es de Dios, el que es de la verdad, escucha la palabra de Dios. Así que adelante. Perfecto. El Salmo 18. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio. Mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor que es digno de ser alabado, y yo salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me cercaron, y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, y las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque él se indignó. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos. También inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y rápido voló sobre las alas del viento. De las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor, tinieblas de las aguas, densos nubarrones. Por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes en granizo y carbones encendidos. El Señor también tronó en los cielos y el Altísimo dio su voz, granizó y carbones encendidos. Él envió sus flechas y los dispersó, y muchos relámpagos y los confundió. Entonces apareció el lecho de las aguas, y los cimientos del mundo quedaron al descubierto a tu reprensión, oh Señor. Él sopló el aliento de tu nariz, extendió la mano desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, pero el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató, porque se complació en mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos, me ha recompensado, porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impiamente de mi Dios. Amén. ¿Sabes?
Ese salmo a mí llegó durante el juicio con Planned Parenthood. De hecho, yo levanté la demanda en contra de Planned Parenthood y en la desesperación yo sabía que podía ser deportada, sabía que era un riesgo que iba yo a correr desde que puse la demanda. Cuando mi abogado me dice, necesitamos más testimonios de que no eres la única indocumentada, que te puedan ayudar, yo en las noches rezaba y rezaba que Dios nos iluminara y un día me levanté con esas, ya sabes que te levantas en la madrugada y dices, algo me dice que tengo que abrir la Biblia aquí, abres la Biblia, el Salmo 18 y lo empiezo a leer y sabes, al leer esas palabras yo estaba rodeada de la muerte, Él me tomó de la mano y me sacó esas aguas oscuras y me llevó hacia Él y me ayudó en contra de mis enemigos que eran mucho más fuertes que yo. Y mi madre cuando lo escuchó no podía creer la similitud del Salmo con mi historia, ¿no? Cuando salí triunfadora en ese juicio en contra del gigante, en contra del grande, en contra del que a nadie puede ganarle, ¿no? Entonces han sido muchas cosas, pero hoy estamos aquí para hablar de mi testimonio de conversión y la divina misericordia, ¿no, Diego? Cuando yo te dije la divina misericordia me rescató, quiero contarte cómo fue eso. Hace Amén, muchos años, hace amén, amén. muchísimos años, un padre rezaba afuera de una de las clínicas donde yo era directora. Esta clínica no realizaba abortos, pero ellos rezaban en todas las clínicas, no importaba si hacían o no hacían abortos. Yo recuerdo que los veía ahí, no decía, pero ¿por qué rezan aquí? No hacemos abortos, ¿no? Pero ellos rezaban ahí. Entonces, en una de esas ocasiones, cuando te digo hace muchos años, estoy hablando hace unos 7 u 8 años, este sacerdote y su grupo dejaron unas tarjetitas de la Divina Misericordia en los autos del estacionamiento. Ellos no sabían de quién era el auto, si eran empleados, si eran solo gente que iba a la plaza comercial. Simplemente dejaron tarjetitas de la Divina Misericordia para todos. Entonces, yo recuerdo haber salido al banco y haber notado la tarjetita, la recogí, me la guardé, regresé y la puse en mi escritorio. Usualmente Planned Parenthood te pide que entregues todas las cosas que te deja la gente rezando afuera, la gente que está en contra, por seguridad o por lo que tú quieras, pero te dicen que no te las puedes quedar y que no las leas, ¿no? Hoy sabemos por qué es, ¿no? Para que no leas la verdad. Entonces yo dije, no, esta tarjetita de la Divina Misericordia me recuerda a la iglesia de niña, la iglesia en la Ciudad de México a la que yo iba mucho, que se llama San Cayetano. Recuerdo que tenía la Divina Misericordia siempre en el altar. Y yo dije, no, me la voy a quedar. Me quedé la tarjetita, ¿sabes? Pasaron los años. La tarjetita se quedó transpapelada en mi escritorio, nunca la volví a ver. El 3 de octubre del 2017, yo fui a esa clínica a terminar de limpiarla porque había sido cerrada y yo iba a entregar las llaves al dueño de la plaza y iba a terminar de firmar todos los papeles. Entonces le dije, dame un segundo, déjame revisar que no se me olvidó nada en mi escritorio. Y dijo, ok. Reviso mi escritorio y la tarjetita se había quedado atorada en la puerta, así que yo la levanté y dije, oh, aquí es donde quedó. Me la guardé en el bolso de mi saco y me fui a la junta a la que me habían citado. Recuerdo que yo sentía algo extraño porque sabía que algo malo iba a pasar, me había quejado mucho del abortista, sabía que algo malo iba a suceder. Así que cuando saqué la tarjetita, camino a la junta, la leí por primera vez. Sabes, por primera vez te puedo decir que yo en ese momento dije, Jesús, en ti confío, de verdad en ti confío. Tú sabes mis necesidades, las necesidades de mi familia y sabes lo que nosotros necesitamos el día de hoy, pero que se haga tu voluntad porque hoy voy a confiar plenamente en ti, no voy a pelear esto, ¿no? Entro a la junta y me despiden y al salir de la junta vuelvo a ver la tarjetita y le digo, ok, aquí estoy, fue tu voluntad y sigo confiando en ti. Amén, Y así amén. empieza. Mayra, ubicanos un poquito cronológicamente. Va, te queremos conocer un poquito. Yo la verdad que tampoco sé. ¿Cuántos años tenés? ¿Estás casada? ¿Tenés hijos? Sí, sí, claro que sí. Tengo un poco más de 40. No, tengo 45 años. Yo tengo 2 hijos, pero mi esposo, esa es otra parte de la historia también que quisiera hoy explicar. Nunca a nadie me ha preguntado casi esto, Diego. Bien. Cuando yo estuve en Planned Parenthood, mi vida era un caos. Tuve un matrimonio fallido. Yo sé que has escuchado eso de las otras personas famosas que han dejado la industria del aborto, la misma historia.
mi matrimonio fue fallido, había muchos problemas en el hogar, hubo una separación, ¿no? Al punto donde no tenemos ni un contacto con el papá de mis hijos, ¿no? Entonces yo pensaba quedarme el resto de mi vida ya soltera, con mis hijos nada más, ¿no? En el transcurso de los últimos años, cuando dejo de trabajar en Planned Parenthood, Dios me pone a este hombre maravilloso en mi camino y me da una segunda oportunidad. Él tiene 4 hijos preciosos, una niña de 8 años, una niña de 11, un jovencito de 22 y una de 16, y yo tengo otros 2 hijos de 19 y 22 años, así que hoy somos una familia de 6 hijos, y la segunda oportunidad que Dios me ha dado, no nada más en el activismo y ser hoy pro vida y estar en contra del aborto, en mi vida personal, ¿no? Porque todo es como que ha encajado, a hoy todo te puedo decir, es así como me siento muy afortunada, todo lo hago bajo su nombre y a su palabra y todo nos sale bien. Amén, hermana. Cuando Dios hace, no hace cosas chiquitas, no se queda corto. Uno pide así y el Señor le pone moño, le pone, lo perfuma, rosas. Uno le pide 10 y el Señor te da 22. No, qué bárbaro, increíble. Mayra, contanos un poquito tu vida católica, de chica, de adolescente, hasta que entraste a la Plan Parenthood. Contanos un poquito cómo era tu relación con Dios. Sí, pues verás, nací católica guadalupana de corazón desde la Ciudad de México. Mi madre se llama Guadalupe. Entonces, bautizo, primera comunión, ¿no? Mis 15 años, la ceremonia en la iglesia, ¿no? Yo iba a la iglesia, me acuerdo que estaba en el grupo de jóvenes del coro, hasta que llegué a una edad como de 15, 16 años. Y ahí me entró la rebeldía, ¿no? El otro día en el programa que tengo de radio les comentaba, mi querida amiga Laura Prado hizo unos tips de vestimenta y yo les comentaba que yo a los 16 años me vestía así con el pelo muy corto, toda vestida de negro, con botas negras, anillos así gigantes, hoy no sé cómo les dice en varios países, en uno les dicen emos, punks, no sé cómo les llamen, ¿no? Pero así era yo, ¿no? Recuerdo que se me decía que a la iglesia es donde mi mamá no me dejaba nada más ir vestida así. Ahí sí me ponían mis límites, tenía que vestirme como gente decente y dejar mis trapitos de rockera para otros momentos, ¿no? Hoy nadie se puede creer que Samaira se vestía así, ¿no? Me gustaba el rock muy pesado, me gustaba, o sea, ir en contra de la iglesia, lo confieso, ¿no? Era así el típico ay, yo sí soy católica, pero no estoy en favor de la iglesia, o la iglesia esto, o el papa esto, ¿no? Y los escuchas, hay mucha gente que dice eso, ¿no? Hoy recuerdo y digo, ¿por qué? No tiene uno por qué hablar así, pero así era yo, es la verdad, ¿no? Y entonces una cosa se va dando con la otra, porque cuando llego a las puertas de Planned Parenthood, cuando estás alejado de la iglesia, no te es tan difícil trabajar con ellos, ¿verdad? Porque estás alejado de Dios. Y a pesar que estaba yo alejada de la iglesia, por la gracia de Dios seguí con los sacramentos, ¿no? Especialmente mis hijos, ¿no? Los bauticé, hicieron su primera comunión, ¿no? De hecho, a través de los años de yo ir a las clases de las primeras comuniones de mis hijos, empecé yo a ir a clases de formación, soy madrina de unos cuantos niños desde bautizo y primera comunión, porque poco a poco me iba acercando, ¿sabes? Pero como parte de ser católico y estar en Planned Parenthood, te puedo confesar que llegaron momentos en los que no iba yo a la iglesia cuando trabajaba en Planned Parenthood, especialmente porque no fueran a decirme, hey, yo la veo en la iglesia, la veo trabajando en la clínica, y que la gente que iba a rezar me viera y recordara que era yo la misma, que le dirían a mis hijos en el catecismo, cosas así, ¿no? Entonces me alejé de la iglesia, no iba a misa, iba a los días festivos y, sabes, trataba de ir a una iglesia que no fuera nada cerca ni de la clínica donde yo trabajaba, ni de mi casa, ¿no? Para que nadie me fuera a reconocer. Entonces, hoy que recuerdo esa etapa tan alejada de la iglesia, tan triste, ¿no? Hoy que te hablo de ese sacerdote que todavía no te termino de contar la historia, pero eh, una relación, tener por fin una relación con un sacerdote al que puedes llamarle cuando te sientes así como confundido, atorado o algo así, y que alguien esté dispuesto a darte su oído
y que digas tú, lo considero mi amigo, aparte de mi guía espiritual, mi padre de la iglesia, mi guía hacia el Señor, un amigo, ¿no? En el cual yo puedo hablar y que confío en todo lo que Él me diga, ¿no? Porque sé que a través de Él habla Dios. Amén, amén, hermana. Cuando estabas en Plan Parenthood, ¿rezabas, Mayra, o no? Sabes, sí llegaba a rezar, pero era así como a conveniencia, cuando yo necesitaba algo nada más. No es como ahora que rezas siempre, ¿no? Quieres pedirle algo, no. Bueno, siempre tenemos algo que pedirle a Dios, ¿no? Especialmente los que estamos en esta lucha, pero, sabes, antes era rezar porque, ay, porque me den esto, porque no pase esto, solo rezar por cosas personales, ¿no? Lo confieso, no estaba enfocada en rezar como hoy, ¿no? Que mi enfoque en las oraciones siempre son salvar las dos vidas, ¿no? Por las mujeres, por los bebés no nacidos, por todas las personas, porque pare la eutanasia y cosas así, ¿no? Antes era al revés, ¿no? Antes era solo rezar por lo que a mí me convenía y ya, ¿no? Sin pensar en nadie más, ¿no? Era un rezo egoísta, ¿no? Rabes, recuerdo una anécdota que yo traía, mi mamá me puso un rosario en mi carro, en el parabrisas, ¿no? Y recuerdo que llegando a la clínica una señora me dijo, ¿cómo puedes trabajar aquí y traer un rosario? Uf. Mi ¿Quién, madre lo quién te hizo dijo por eso? cuidarme. ¿Quién te ¿Mm? dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Una señora que rezaba afuera me decía, ¿cómo puedes trabajar ahí adentro y traer un rosario en tu carro? Y tiene razón, ¿no? Porque como católica era yo muy conchuda, ¿no? Usaba mi religión a mi gusto, ¿no? A lo que a mí me convenía y Dios no me castiga por trabajar aquí porque yo las ayudo, ¿no? Wow. Mayra, y al trabajar ahí donde se vivía practicando abortos, ¿tenías una conciencia, aunque sea mínima, de que era en contra de los planes de Dios, de la voluntad de Dios, eso? ¿O estabas Eh, obnubilada? ¿Sabes? Mi falsa mentalidad que tenía en ese momento era de, Dios no me va a castigar por esto porque sabe que estamos haciendo un bien a esos niños que no vengan a sufrir, ¿no? Wow. Es una mentalidad que te meten tanto trabajando ahí. Tú no quieres que ese niño venga a la calle de una drogadicta, tú no quieres que ese niño venga a sufrir al mundo, que dejas de ver más allá el bien a la mujer, como de tener el decir que es un bien para la mujer o que es algo que la mujer necesita, empiezas a decir es algo que ese niño necesita, no venir a este mundo, ¿no? Entonces dices, Dios no nos va a castigar por eso porque estamos haciendo un bien, ¿no? Pero es algo es una falsa creencia que te haces en tu cabeza para moralmente poder seguir trabajando ahí, ¿no? La necesidad, mi egoísmo, lo digo como es, ¿eh? La necesidad, mi egoísmo, el que yo necesitaba ese trabajo para mantener a mis hijos, recuérdate que ya estaba yo sola, ¿no? Yo no tenía papeles para trabajar en este país, así que yo decía, no, ¿qué voy a hacer, no? Ya tengo este trabajo, esto me da una seguridad económica para mí y mis hijos, y Dios no me va a castigar porque estoy haciendo un bien. Wow, wow. Qué bárbaro, ¿no? Como cuando uno está lejos de Dios, como uno fácil se come las trampas que nos deja el demonio, como un ratoncito el queso, ¿no? Y también lo digo por experiencia propia, cuando está lejos de Dios, qué fácil que es eso, autoconvencerse, mentirse uno mismo, tomarse aspirinas para la conciencia, y bueno, y seguimos para adelante. Y tienes razón, ¿no? Porque siempre dije, pero yo no tendría un aborto. Yo no podría hacer eso. Entonces, hoy dices, ¿cómo pudo siempre haber dicho, pero yo no tendría uno? Yo nunca haría eso. Y sin embargo veía bien o disculpaba o hasta ponía excusas para que otras mujeres lo hicieran. Claro, claro, claro. Mayra, me imagino que, bueno, habrás vivido situaciones muy fuertes ahí adentro, de todo un poco. ¿Te salió en algún momento alguna súplica al Señor por una madre que se estaba muriendo, que se estaba agonizando, por un bebé? ¿Alguna vez te salió un ruego al Señor en los 17 años? ¿Sabes? Sí, de hecho, recuerdo una paciente que estaba en la sala, eh, a la sala de recuperación y decía, Dios, por favor, perdóname. Y lloraba, era un llanto tan profundo el que ella tenía una culpabilidad tan grande
en ese momento y cómo le decía, por favor, perdóname. No le importaba todas las demás mujeres que estaban ahí, ¿no? Yo recuerdo que eso ya tomamos en cuenta en que yo solo estuve en las clínicas de aborto los últimos 10 meses de mi vida con Planned Parenthood, ¿no? Entonces, en Ah, bien. esos 10 meses fueron muchas situaciones acumuladas, ¿no? Fue un proceso de conversión esos 10 meses, ¿no? Hoy me doy cuenta que desde el primer momento que entré por esa puerta, Dios ya había empezado a trabajar en mí desde antes para convertirme, ¿no? Porque, sabes, llegó algo que voy a confesarte y yo sé que a mucha gente no le va a escuchar, no le va a gustar que escuchar esto, pero yo hoy pienso, si yo nunca hubiera cruzado esa puerta como director en la clínica de abortos, ¿dónde estaría yo hoy? ¿Seguiría a favor de Planned Parenthood porque no veo y entonces me hago ciega y sorda a lo que dice la gente de ellos en la clínica de abortos? Entonces, ¿sabes? Hay un momento que doy gracias a Dios que antes no hacía eso, ¿sabes? Antes yo no daba gracias a Dios haber sido directora. Digo, ¿cómo me pudo pasar? Yo estaba también antes, ¿no? Pero hoy doy gracias a Dios porque me abrió los ojos haber entrado ahí. Entonces recuerdo que con esa señora nos pusimos a rezar. Le dije, ¿quieres que recemos un Padre Nuestro? Y me puse a rezar con ella, hablaba solo español. Y nos pusimos a rezar, ¿sabes? Hoy que recuerdo ese momento, lo encuentro tan irónico. Ya, qué bárbaro. Bueno, dos cosas muy fuertes que dijiste. El tema de, el Señor ya había actuado antes, no cuando vos te diste cuenta. O sea, como dice la Biblia, ¿no? El Señor va trabajando hasta cuando estamos dormidos. Y después nosotros un día se nos hace luz, ¿no? Y empezamos a atar cabo de todo lo que ha trabajado el Señor. Y y lo otro, hoy se me fue, que decía, esto de que terminó siendo una bendición, esto de Plan Parenthood, y que parece difícil de entender, a mí me llevó años entender también, eh, y bueno, como dice la palabra también, todo es bendición, aunque duela, aunque no lo entendamos, aunque no podamos verlo, y a mí se me hizo luz esto de que todo es bendición cuando visitando a unos chicos que se recuperaban de su adicción a las drogas, y ellos decían, alababan y bendecían a las drogas, porque gracias a ellas conocieron al Señor. Entonces, ahí yo también empecé a ver que de lo que yo me quejaba, o de las miserias que yo me quejaba, en realidad esas son las que me fueron a mí también terminando llevando al Señor. Así que gloria a Dios, y te súper entiendo. Bien, Mayra, me gustaría que cuentes, yo te he escuchado en un vivo y quedé impactado. Voy a hacer una intro. Estaba esperando este momento. Una vez escucho en un vivo a Agustín Laje, que calculo que todo el mundo lo conoce, un genio, politólogo, del momento, una lucha incansable contra la ideología de género, el aborto, todo. Bueno, pero en ese vivo él decía que él valoraba mucho, que era muy loable que la gente fuera a rezar afuera de las clínicas abortistas, pero que la solución era política. Dice, así como entró Donald Trump y con política hizo tac, tac, tac y sacó las clínicas abortistas. Y la verdad que me dolió en el alma. Entendía de quién venía. Agustín siempre se declara católico, no, católico, pero no practicante. Él reconoce abiertamente que no lee la Biblia, que no sabe nada de religión, pero se identifica como católico. Más allá de eso, me dolió, o sea, más allá de que fue muy diplomático al decirlo, pero como que no tenía mucho sentido rezar afuera de las clínicas abortistas. Y la verdad que, bueno, me dolió mucho, fue como una piña en la panza. Y digo, no puede ser, no puede ser, porque la oración siempre, siempre es más importante que la acción. Pero bueno, no tenía argumentos. Yo también nunca había escuchado frutos de alguien que estuviera rezando en una clínica abortista. Y bueno, te escuché una vez en un vivo, que creo que lo hablamos por privado, y me encantaría que cuentes la experiencia esa. Sí, pues partamos donde recuerda que yo conocí una señora que rezaba en la clínica cuando fui a pedir trabajo por primera vez en el año 2000 a Planned Parenthood.
No, yo en ese momento dije, ¿qué hace esa señora rezando? Y me dicen, no le hagas caso, no hables con ella, no les dirijas la palabra, tú solo llegas a tu trabajo, solo reza, ¿no? Cuando yo me vuelvo director de la clínica de abortos en el 2016, finales del 2016, diciembre para ser exactos, yo llego a la clínica siendo la primera, dispuesta a empezar mi día, poner el ejemplo, y mi sorpresa fue que yo no fui la primera. La primera era esa señora que yo conocí en el año 2000, que ya rezaba fuera de la clínica, seguía rezando. Yo decía, de verdad no tiene nada que hacer, ¿qué hace aquí? ¿Cómo puede tener 17 años rezando? ¿Qué gana con estar aquí? Yo te prometo, el otro día tuve una entrevista con Sean Carney de 40 días por la vida y yo le dije, yo juraba que tú les pagabas porque no podía entender esa organización tan fuerte que tenía 40 días por la vida, ¿no? Pero nadie le paga. Y esa señora tiene mucho que hacer, tiene una familia, ayuda por sus nietos, sus hijos, y sin embargo se da el tiempo de ir a la clínica a rezar. Esa señora, cuando no vio más a la directora de la clínica de abortos, se preocupó por ella y dijo, ¿por qué no viene si tiene años trabajando aquí? ¿Qué le pasó? ¿Quién hace eso, Diego? ¿Quién se preocupa por la directora de la clínica de abortos? Con esa preocupación se dio la tarea de encontrarme, buscarme y decirme, yo aquí estoy para ayudarte. He rezado por ti desde el día que te vi entrar a las puertas de Planned Parenthood. Hoy le doy gracias a Dios que igual que a las personas que rezaron en la campaña 40 días por la vida, ese otoño del 2017 por un milagro, que me vean a mí como su milagro y los frutos de esa oración. Es verdad que necesitamos meternos en la política, pero comparto contigo, no hay nada sin oración. Tan es así, Diego, que tú puedes ver que México, España y Estados Unidos quieren pasar leyes donde prohíban a la gente rezar afuera. Si no hicieran ningún logro el rezar afuera, no estarían gastando millones de dólares en pasar leyes para que la gente no pueda rezar afuera. Wow, wow. Dios mío, esa señora. ¿Tenés contacto todavía actualmente? Sí, somos muy buenas amigas. De hecho, gracias a ella y a muchas personas de la comunidad es que yo encontré a mi abogado Tim Casey y que él me defendió en la corte. La sigo viendo, la imagen que ves a través de la Divina Misericordia. Cada que la veo me regala una imagen. Mi casa tiene imágenes de la Divina Misericordia por todos lados. Porque, sabes, ella me llamó y me dijo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Me permites llevarte a comer, por favor? Y yo le dije, ok, está bien. Yo no sabía que iba a sacar. ¿Qué quiere esa señora conmigo? ¿No? Ya me salí, dije yo. Llego a comer con ella y me dice, tú necesitas sanación espiritual, ¿me permites llevarte con un sacerdote? Yo le dije, ok, vamos. Me lleva con un sacerdote y este sacerdote amablemente dejó su horario por hablar conmigo. Yo entro y le digo, sabes, es que a mí la semana pasada que me corrieron, yo saqué la tarjetita de la Divina Misericordia y por primera vez le recé con fervor y dije, Jesús, en ti confío, algo me dice que Dios va a estar conmigo en esto. Y sabes, esa tarjetita me la dejó un grupo de oración en la clínica, en la 40 calle, en la Thunderbird, y me dice, era yo con mi grupo de oración. Era el mismo padre, Diego sin saber ella de la tarjetita de la misericordia y él sin saber que yo era directora de esa misma clínica, ella me llevó con él. Y quiero que sepas que va más allá, Diego. Años atrás, mis hijos se portaban muy mal. Tenían 10 y 11 años, hoy tienen 19 y 22. Y se portaban muy mal. Y mi mamá estaba cansadísima de que pelearan tanto y los llevó a la iglesia. Y metió a la iglesia y lloraba y una señora le dijo, permítame, voy a traerle al padre. Le trajeron un sacerdote, el sacerdote habló con mis hijos por 40 minutos. Era el mismo sacerdote, Diego, y yo no lo sabía. Porque yo no sabía qué iglesia había ido mi madre decía, ve y dile gracias al padre. Y le decía, sí, luego voy, sí, luego voy, luego hablo con él, gracias. Pasaron los años y dejamos el tema. Cuando yo llevo a mi mamá, le digo, quiero que conozcas al Padre que me ha ayudado a sanar espiritualmente con todo esto de Plan Parenthood. Ella llega a la iglesia y me dice, él habló con tus hijos, él es el Padre. Lo habían cambiado de iglesia, Diego. O sea, ¿puedes creer todo esto? Qué loco, no, 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 Dios mío, qué loco, qué loco. Bueno, ¿Verdad que ahí sí? Eliana decía, Dios pone los momentos y las personas justas, sí, 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 es increíble el Señor. Y como dijiste vos al principio, cómo uno va atando cabos y después engancha todo.
No, qué Sí, bárbaro, qué bárbaro. sí, porque analizándolo, yo dije, desde ese entonces él quería que yo estuviera en el camino con ese sacerdote. Mi madre llegó a él con mis hijos y estamos hablando de hace más de 10 años y yo por no hacerle caso a mi madre no llegué. Después él dejó la tarjetita de la misericordia y yo ni siquiera sabía cuál era el grupo de oración que iban y de qué iglesia venían. Entonces tampoco me di la tarea de investigar quiénes eran. Y hasta que esta señora que rezaba fuera me dice, te voy a llevar con un padre, conecto los cabos, ¿no? Y que era el mismo sacerdote de hace 5 años de la tarjetita, de hace 10 años con mis hijos, y que Dios me dijo, te quiero en el camino con él. Y me lo fue poniendo y me lo fue poniendo hasta que llegué a las manos de este sacerdote tan maravilloso que yo les prometo que un día vamos a hacer una entrevista los dos juntos. Hemos hecho solo un par de eventos, pero Sí, tenemos más por venir. sí, amén, amén, amén. Mayra, cuando la señora te dice, vamos a ver un sacerdote, ¿vos qué pensaste? ¿Aquí ibas? No sé, ¿qué se te vino por la cabeza? ¿Voy a ¿Sabe? qué? Voy a desahogarme. Ah, Sentía tanta tristeza, sentía tanto temor, tanta frustración, me sentía perdida, Diego, y sentí que el mundo se me venía encima, pero, ¿sabes? Sentía muchísimo rencor, Diego, muchísimo odio. Yo decía, ¿cómo pueden? Yo que les di mi vida y mi dedicación, que fui una buena directora, que me encargué que todo en la clínica fuera al pie de la letra, ¿cómo ellos pueden hoy proteger a una persona que está haciendo daño y que encima me corrieran sin hacerme caso y que él siga ahí atendiendo a las mujeres? ¿Cómo pueden permitir eso? Era una frustración, un odio. Yo necesitaba lograr sacar ese odio y ese rencor, me sentía desesperada y cuando ella me dijo sí, ¿no? Me sentía perdida. bien. Ahí hay una parte de la historia que no conozco. ¿Cómo fue? Ahí contanos eso. Que vos salís, quién es el que quedó, qué es lo que pasó ahí. Oh, ok, después de que a mí me despiden por estar hablando sobre el médico y me acusan de tener narcóticos en mi escritorio, nosotros levantamos la demanda, tú sabes que ganamos la demanda, hoy gracias a Dios despidieron después de todo esto, la IPPF, después de mucha presión que les metimos, despidió al presidente de la organización en el estado de Arizona, no le renovó el contrato al médico y ha despedido a más de 10 empleados que tuvieron que ver con mi demanda. Wow. Espera, vos, ubicame un poquito. Vos arrancás la historia diciendo que hablaste de un médico. ¿Qué es lo que hablaste? ¿Qué es Sí. lo que pasó? Ah, ok. Yo decía que él lastimaba a las mujeres, que les hacía perforaciones al útero, que las mujeres estaban sufriendo consecuencias graves con él, que él era el culpable de muchos de los daños a las mujeres que tenían abortos y la parte donde él olvidó la cabeza del bebé adentro y que si no es por la insistencia, él ya iba a dejar ir a la paciente. ¿Recuerdas? Es cuando él dice, buscan en la basura y que a mí algo me da como un balde de agua fría cuando escucho referirse al médico como la cabeza de un bebé de 14 semanas como basura. Eh, ¿Sabes? Asco, recuerdo que me dieron ganas de vomitar cuando lo escuché decir eso, no podía creer que alguien se refiriera a un bebé de 14 semanas como basura, que para él dijera, busca una basura, por ahí debe de estar, como si fuera una gasa más de las que utilizó. Entonces, cuando yo me quejé de todo eso, ellos me llaman a una junta para hablar conmigo y es cuando me dicen que encontraron narcóticos en mi escritorio mientras yo no estaba en la clínica. ¡Wow! Uf, qué fuerte. Ese momento en que perdón, el sacerdote iba a decir, el médico este habla del bebé ese, ahí a vos, tú sentís que tocas fondo, es un momento donde tocas fondo. Sí, sí. Bien. Sí, sabes, Y vos, el día de hoy te puedo decir, puedo escuchar el tono de su voz, puedo ver su cara y puedo ver la forma en que dijo, búscalo en la basura. No se me olvida. santo Dios, santo Dios. Mayra, y vos después de eso, ¿a quién a ver, estoy tratando de entender, ¿lo denunciaste a alguien y ahí se armó el lío? Sí, lo denuncié a mis supervisores, ¿no? Que para mí era lo correcto. Yo les dije, o haces algo o voy a donde tengan que llegar, Departamento de Salubridad,
el board de los doctores, ¿no? Donde los revisan sus credenciales, donde tenga que llegar, pero voy a acusarlo yo si tú no haces algo. Unos cuantos días después me llaman a una junta, yo creí que íbamos a hablar de eso y me despiden. Wow, wow. ¿Te entendí bien? A ver, no sé si te entendí bien. ¿El médico estaba por dejar ir a la mujer con parte de su hijo muerto? A una chica de 19 años, Diego, con una cabeza de un bebé de 14 semanas dentro, porque él ya había insertado un dispositivo intrauterino. Oh, santo Dios. Wow. Uf, qué fuerte, qué fuerte. Bien, Mayra, entonces se arma la junta y te acusan de tener narcóticos cuando vos no estabas. Así ¿Cómo es. sigue la historia? Yo estaba en la otra clínica que te comenté, empacándola y limpiándola para entregarla, y a mí me habían mandado a hacer eso. Alguien más se quedó en mi lugar en la clínica de abortos. Me dicen, el martes tienes una junta, preséntate allá. Yo llego a la junta, es cuando te dije que algo sentí que no estaba bien, saqué la tarjetita, dije Jesús, sentí confío. Entro a la junta y me dicen, estás despedida porque mientras tú no estabas el viernes encontramos narcóticos en tu escritorio. Wow. Yo Y les dije, vos sé que decís, lo haces por proteger al médico, lo sé que lo estás haciendo, por eso. bien, y tenías el plus de ser indocumentada. Además, tenía el plus de ser indocumentada. Bien. ¿Cómo sigue la historia, Mayra? Respecto a mi situación migratoria, No, 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 digo, te acusan a vos de narcótico, vos le decís que sí, sabés que te están, no sé, no sé cómo se dice, acá en Argentina decimos, nos están tendiendo una cama, o sea, nos están tendiendo una trampa. así es, Bien, me estaban tendiendo una trampa, les dije, te estás protegiendo al doctor, tú sabes por qué lo haces. Me salí de ahí, recuerdo que me dijeron, tienes que dejar ahorita todo el celular del trabajo, ¿no? Lo bueno que yo muchas de las acusaciones las había hecho de mi celular personal, porque quiero que sepas que durante todo el juicio, a pesar de que mi abogado pidió que entregaran la copia de las conversaciones del celular de trabajo que yo tenía y lo que tenía en la computadora, nunca Plan Partner quiso entregar nada. No quiso entregar ni copias de correos, ni quiso entregar la copia de los celular, del récord del celular, ni nada de eso, ¿no? Donde yo demostraba que había llamado, pero lo bueno es que yo había hecho llamadas de mi celular personal y eso ellos no podían tocarlo. Yo me salgo de la oficina donde estoy y me voy a mi casa y es cuando a los días después la señora que te dije se dio la tarea de buscarme y empiezo el proceso de sanación. Encontramos a mi abogado Tim Casey, levantamos la demanda por despido injustificado, que te debo de confesar que fue algo difícil porque siendo indocumentada no teníamos mucho de dónde agarrarnos, pero logramos agarrarnos de ese hilito y de ahí sostuvimos la demanda. wow, bien, 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 o sea que vos le iniciás juicio por despido injustificado. Así es, levantándome. La demanda es despido injustificado bajo la protección de denunciante. Yo tenía que demostrar que yo había denunciado cosas malas del médico y ellos me estaban corriendo en represalia por haber denunciado al médico. Bien, y ahí, entonces, ¿se puede decir que tu proceso de conversión fue paralelo con el juicio? Te puedo decir que mi proceso de conversión, hoy te puedo decir que mi proceso de convención comenzó cuando yo entré a esa clínica como directora. Wow. Quizás no lo había notado, ¿no? Yo te puedo decir que fueron los 10 meses más largos de mi vida, ser la directora de esa clínica. Fue un trabajo duro y difícil, no quería estar ahí. Eh, Como te digo, mi vida se volteó de cabeza. Entonces yo puedo decirte que mi mentalidad siempre fue, necesitamos prevenir los abortos, ¿no? Yo dediqué 16 años de mi vida haciendo eso con anticonceptivos, creyendo que ayudaba, ¿no? Entonces, cuando entro a la clínica de abortos y yo empiezo a ver a todas estas mujeres nada más sin llegar porque sí, voy a abortar porque ahorita no me da la gana ser mamá y cosas así, empieza a cambiarme la mentalidad y para ellas el aborto es nada más así, como un juego, ¿no? Y empiezo a ver un cambio en mí de no estar de acuerdo en el aborto, ¿no? Pero el cambio drástico, como puedes decirlo, la conversión, la sanación, sí es
durante el juicio, cuando empieza el juicio contra Planned Parenthood, ¿no? Y termina el juicio contra Planned Parenthood, es cuando por fin podamos salir a la luz y decir que somos pro vida y que hoy estamos en contra del aborto. Wow. ¿Cuánto duró el juicio, Mayra? La demanda duró 2 años, el juicio duró 2 semanas, estuvimos en la corte yendo a dar nuestro testimonio y que otras personas dieran su testimonio. 10 personas del jurado fueron las que estuvieron ahí, pobrecitas, durante 2 semanas encerradas ahí. ¿Y cómo viviste el juicio? ¿Creías que era algo imposible, pero lo hacías igual por orgullo? ¿O estabas convencida que el Señor iba a actuar? ¿O fue un proceso que fuiste descubriendo, como bien dijiste? ¿Cómo fue? Sabes, desde el principio cuando te dije, yo recé esa divina misericordia y dije, Jesús, en ti confío, algo me hacía sentir que yo, todo iba a estar bien, ¿sabes? A pesar de que tenía esa riesgo de ser deportada, ¿no? Y que llegó un momento en el que parecía ser más cercano, no tenía yo miedo, ¿no? Sabía que todo iba a estar bien, ¿no? Recuerdo que la gente me decía, ¿y qué si pierdes? Y yo decía, no voy a perder, yo estoy diciendo la verdad y Dios está de mi lado, no voy a perder. ¿Sabes? Recuerdo que ellos tienen una grabación del momento en que me despidieron. Usualmente no graban a nadie que despiden, pero casualmente me estaban grabando a mí. Y al final yo les dije que Dios siempre hacía justicia. Ojalá pudiera yo enseñarles esa grabación donde yo a ellos en el momento que me corren les digo, Dios siempre hace justicia. ¿No? Y ellos empezaron a reír porque yo me salí de la oficina y se escuchó todavía que ellos estaban riéndose de mí. Ay, sí, su Dios la va a salvar, decían. Amén, amén. Bueno, al mejor estilo de David y Goliat, como algo sugeriste al principio, o sea, el grande y los que estaban a tu lado, o sea, el ejército que estaba con David, ninguno creía. O sea, vos creíste bueno, por gracia del Señor, ¿no? Y vos le dijiste que sí, qué Así es. bárbaro. Sí, Bendito sea sabes, y Dios. también mi abogado, ¿no? Mi abogado que es una persona magnífica, él y toda su familia, desde el principio yo le conté la historia, y yo sé, imagínate, llega una indocumentada y cuenta esa historia y la gente pues sí está mintiendo, está exagerando. Hubo gente que sí creyó que yo exageraba o mentía o que algo no estaba bien en mi historia, ¿no? Pero él me creyó, ¿sabes? Él tuvo una confianza en mí increíble, donde yo le conté la historia y dijo, te creo, confío en ti y te voy a defender. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Cómo, qué, no sé si hubo alguna influencia, alguna relación, algún acompañamiento de la, ya le digo famosa, no la conozco, pero ya le digo famosa, señora que estuvo afuera 16 años orando y el sacerdote durante este proceso del juicio? Bueno, verás, el sacerdote estuvo ahí todo el juicio, las 2 semanas, todos los días, excepto el último día porque tuvo un asunto personal, pero todo el tiempo estuve. Yo estoy convencida que su presencia fue la que trabajó en el corazón de las personas del jurado, ¿sabes? Él estuvo ahí presente. La señora que rezaba no quiso entrar porque primero se ponía nerviosa y segundo, no queríamos que Plan Parenthood fuera a utilizar nada de esto en contra del caso. Queríamos que el caso se viera como lo que era, ¿no? Era un despido injustificado porque ellos estaban protegiendo a un abortista y ya. No que era una batalla entre providas y proabortos, ni que lo fueran a utilizar y hacerse las víctimas, ¿no? Entonces ella rezaba mucho, ¿sabes? Algo curiosísimo, Diego, es que todo el estado de Arizona, y digo todo el estado porque la voz se corrió como pólvora, hay un caso en contra de Planned Parenthood de una empleada, no podemos decir más, pedimos una cadena de oración y todos se levantaron en oración y calladamente iban y se paraban afuera de la corte sin mostrar nada, cada uno por un lado o por el otro en Phoenix, ¿no? Y te estoy hablando que en pleno agosto, con un calor insoportable que se vive aquí, porque o escuché que allá está nevando, pero aquí estamos a 118 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, estas personas fueron a la corte y rezaban afuera de la sala y algunas se sentaban allá adentro y rezaban con su rosario. La oración tiene poder, Diego. Santo Dios, hermana. Contame la noche, ¿cómo fue tu noche anterior a la decisión final?
Sabes, rezamos mucho en la casa, ¿no? Nos encomendamos mucho a nuestra Madre, la Santa Virgen María de Guadalupe, ¿no? La patrona de nuestro hogar. Rezamos muchísimo todos en familia. Recuerdo que dormí temprano, no sé si podía dormir, pero lo intenté. Lo que te puedo decir es que a las 3 de la tarde del viernes deliberó el jurado y recuerdo que un par de horas antes, desde que nos mandaron al receso, y yo solo me dediqué a leer el Salmo 18, que fue el que te leí ahora. Todo el tiempo ha estado conmigo la divina misericordia. Yo traía esa tarjetita que dejó ese padre conmigo, la cargo en mi celular, pegada en la parte de atrás, la tengo conmigo todo el tiempo. Y todo el tiempo durante el juicio estuvo ahí conmigo. Recuerdo que también cuando me tocó dar mi testimonio me llevó un rosario porque olvidé el mío. Así que eh, eso es lo que te puedo decir, puro rezar, rezar, rezar. Todo el mundo rezó con muchísimo fervor que se hiciera justicia y que ese jurado solo escuchara la verdad. Amén, amén, hermana. La oración tiene poder y vuelvo a decir y vuelvo a reafirmar, la oración siempre va a ser más importante que la acción. Es lo primero que tenemos que hacer, obviamente sí después de accionar. Así que bueno, Así es. bendito sea Dios por el testimonio, Mayra. Contame, seguramente, si no, bueno, me corregirás. ¿Cómo has manejado el tema de la culpa de haber trabajado ahí? Después ya en tu proceso de conversión, ¿no? Te puedo confesar hoy, y hablo no nada más por mí, sino también por Abby Johnson, porque hemos comentado esto ella y yo juntas, nunca dejas de sentirte culpable. La culpa, me he perdonado porque Dios me ha perdonado, pero la culpabilidad es lo que me mantiene todos los días al pie del cañón dando esta lucha. Aunque me ofendan, aunque me manden mensajes de odio, aunque me digan que cuando me pare en México no sé quién me va a romper no sé qué, no me para. Es ese sentimiento de todo lo que yo ayudé al otro lado, hoy tengo que dar el triple. Amén. Me hiciste acordar a San Pablo, hermana. Bendito sea el Señor. Bueno, que tal vez sea la espina, ¿no? Que el Señor te deja para, como San Pablo, ¿no? Para que hagas el triple y para que no aflojes y bueno, que te sigas Así es. jugando con él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Bendita sea la divina misericordia, hermano. Qué fuerte, la verdad que es muy fuerte, muy fuerte. Eh, ¿Querés leer el Salmo de nuevo, hermana? Me agarro ganas de escucharlo de nuevo ahora. Después de escuchar tu historia. Sí, claro que sí. Lo comienzo desde el principio otra vez. Sí, y despacio, así lo vamos degustando y vamos pasando en Ujú. nuestra cabeza las imágenes de tu conversión. Ok, perfecto. Déjame encontrarlo. Aquí está. Ok, este es el Salmo 18, es el himno de la victoria. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca, en quien me refugio. Mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me cercaron, y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Entonces la tierra estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos, porque él se indignó. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos. También inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, y rápido voló sobre las alas del viento. De las tinieblas hizo su escondedero, su pabello a su alrededor, tinieblas de las aguas densos nubarrones. Por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes en granizo y carbones encendidos. El Señor también tronó en los cielos y el Altísimo dio su voz. Granizó y carbones encendidos. Él envió sus flechas y los dispersó, y muchos relámpagos y los confundió. Entonces apareció el lecho de las aguas y los cimientos del mundo quedaron al descubierto.
a tu reprensión, oh Señor. Él sopló del aliento de tu nariz. Extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, pero el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató, porque se complació de mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado, porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios, pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí y no alejé de mí sus estatutos. También fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Con el benigno te muestras benigno, con el íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro y con el perverso eres sagaz. Porque tú salvas al pueblo afligido, porque humillas los ojos altivos. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Pues contigo aplastaré ejércitos y con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor, Él es el escudo a todos los que a Él se acogen. Me quedé en el 30 porque es uno de los más largos. Amén. Y ahí ya te imagino yo con la onda entrando a la sala de juicio. Mayra, yo debo confesar, no vi todavía la película de Inesperado de Amy Johnson. Ujú. Eh, reconozco que hay un poco de falta de valor. Cuando tengo un poco más de fuerza la voy a ver. Me contaron que creo que al final de la película, no recuerdo bien, Amy Johnson cuenta de testimonios de cosas que pasaban en la clínica cuando iba esta gente a orar. Eh, ¿Tenés algún testimonio de eso vos en tu clínica? Sí, claro que sí. De hecho, sabes, yo tengo el testimonio de que una empleada que yo había contratado no llegó a trabajar porque la gente estaba rezando. Y dijo que yo la busqué y le dije, oye, hoy era tu primer día de trabajo, no llegaste. Y dijo, no, es que cuando iba yo para allá y vi a la gente rezando, yo no me sentí mal, no quiero trabajar ahí. Después pacientes, ¿no? Cuando ellos iban a rezar, especialmente durante las campañas de 40 días por la vida, mucha gente no llega a su cita. Eso es algo que ya se sabe, ¿no? Que la gente que está afuera rezando logra hablar con las mujeres, logra darle la ayuda que necesitan y ellas se van y ya no entran, ¿no? Entonces, desde empleadas hasta personas, por ejemplo, una vez un plomero tenía que ir a limpiar un accidente que había pasado en las tuberías y no quiso entrar a hacerlo porque las personas que estaban rezando afuera lo hicieron sentirse mal y mejor se fue y tuvieron que mandar otro plomero. Wow, 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 bendito sea Dios. Bueno, La oración sirve, funciona. qué bárbaro, qué bárbaro. Yo desde la primera vez que escuché en un vivo tu testimonio de esta señora que estuvo, a ver, ahí está, que estuvo orando por Lynn. vos, me Ujú. convencí más y me dio más ganas. Hace rato que vengo con la idea de hacer algo por las mujeres para que no aborten y de ayudar también por las que han abortado. Y por También los gracias a empleados, Dios. ¿Cómo? por los empleados y los Bien, médicos, tenés razón, que bien. recemos por ellos. Genial. También gracias a vos me enteré del movimiento 40 días por la vida. Entonces, bueno, un día surgió acá en familia el tema de si había acá en Córdoba o no, y creíamos que no. Y bueno, providencialmente haciendo otra cosa y pasando por el centro de la ciudad, en la Plaza Colón, para la gente de Córdoba que está viendo acá, tiro el dato. Mi sobrinita ve que estaba la gente de 40 días por la vida y a los gritos, ahí está 40 días por la vida, 40 días por la vida. Así que bueno, dimos toda una vuelta, frenamos, nos pusimos a hablar con las señoras estas, unas divinas, divinas total, y era el día 39 recuerdo, y bueno, y al otro día terminaba, pero ya nos conectamos y nos contactamos para la segunda parte del año, creo que es en septiembre, no recuerdo bien, así que bueno, estamos súper ansiosos esperando para ir afuera a rezar el rosario y bueno, me llevo en el corazón todos estos testimonios, algunos que ya conocía, otros que me estoy enterando ahora, para no caer en la tentación de que con la oración no se puede hacer nada.
A ver, acá No, no, Ferchu, no. acá en Córdoba es muy activo el grupo 40 días por la vida. Bien, mira vos. Bien, bien, gracias Ferchu. Después te voy a escribir Ferchu, para tratar de difundir más esto que no se conoce y que creo que mucha gente más se sumaría. Así que Sí. bueno, agradecido por tu testimonio, Mayra, me ha ayudado a activarme a mí, me ha ayudado a contactarme, así que bueno, con muchas ganas de estar orando afuera y convencido de que el Señor obra. Y también contar, siempre lo quiero contar y aprovecho porque justo encaja con tu testimonio. eh, bueno, el año pasado lamentablemente se legalizó, bueno, ya debes bien saber que acá se legalizó el aborto, pero bueno, gloria a Dios se está frenando en varios lados y bueno, ahora definitivamente un juez frenó el tema de que se legalice el aborto. Pero más allá de eso, hay un testimonio increíble que creo que pocos se conocen y no supe cómo subirlo, que a la semana más o menos que se había legalizado el aborto, había un audio de un sacerdote también de la provincia de Córdoba, diciendo, animando a los providas a que no habíamos perdido, aunque parecía que sí. ¿Por qué? Porque dice, gracias a todo el movimiento provida, dice, es increíble en estos últimos 2 meses la cantidad de mujeres que les hizo clic de que habían abortado y de que estaban padeciendo síndrome post-aborto. Y es increíble la gente las mujeres que se acercaron a confesarlo, a reconciliarse y a sanar. Entonces digo, eh, qué loco es el Señor y qué limitado que somos nosotros, porque parece que si no vemos el resultado que queremos nosotros, el Señor no actúa o el Señor no nos escucha o el Señor está Así. dormido en la barca como les pasó a los apóstoles, ¿no? Y el Señor siempre está actuando, como dijiste vos, desde siempre, desde antes, cuando está dormido. Entonces, eso, no caigamos en la tentación por no ver los resultados que nosotros queremos de que la oración no tiene poder. La oración tiene poder y bueno, llevémosla a cabo. Así que bueno, también Amén. invitamos a la gente de acá de Córdoba a sumarnos para la segunda parte del año y sumarnos a este grupo de 40 días por la vida. Mayra, preguntaba recién Jesse de Ecuador, ¿cómo fue tu vida económica, laboral, después que saliste del juicio y a qué te dedicas? Bueno, después de que salí del juicio, pues no tenía yo trabajo, fue dura, lo voy a confesar, no podía trabajar porque no tenía papeles y estaba en un juicio contra Planned Parenthood, entonces fue duro. Gracias a Dios, mi familia, mis hermanos, mis padres me brindaron su apoyo y mi esposo también, ¿no? Me casé con él apenas hace 2 años. ¿No? Entonces, gracias a él, hoy mi estatus migratorio ha sido ajustado. Hoy soy residente legal de los Estados Unidos y en 3 años nos vamos a hacer ciudadanos. Y yo sí quiero correr para un puesto político porque también es la oración, pero la presencia. Vamos a estar presentes Amén. como representando el movimiento Pro Vida en la política, primero Dios. Entonces, ahorita yo ayudo a mi esposo en su negocio, de eso es de lo que vivimos, un pequeño negocio de transporte que tenemos, y eso es lo que me da la flexibilidad de yo poder dedicarme a esto sin estar cobrándole a nadie nada. Qué bien, gloria a Dios, Mayra. Mayra, ¿qué es si sabes, ¿no? ¿Qué es actualmente, perdón, primero, ¿cuántos años pasó desde que saliste de Plan Parenthood? Para ahorita ya, este octubre va a ser mi cuarto aniversario, fue en Ah, octubre 3 del 2017. nada, re poco. Ajá, hace poquito. Empecé en el 2000 y terminé en el 2017. Duré 17 años, llevo. Wow. Mayra, ¿qué es de la vida del médico actualmente? Primera pregunta y segunda, si orás por él. Y oro por él todos los días, ¿sabes? Porque a él Plan Parenthood le terminó el contrato por todo este caso y él lo que hizo fue abrir una clínica enfrente de Plan Parenthood otra vez, donde da pastillas para el aborto y además da tarjetas para marihuana médica. Porque él sabe bien Santo. la conexión que hay entre la adicción a la marihuana y las mujeres que abortan, por eso lo hace. Voy a trabajar muy duro con el grupo de Tucson, porque pues aparte de rezar por él, queremos que deje de atender a las mujeres. Santo Dios. Mayra, ¿querés contarme un poquito la relación, ya que la nombraste, la marihuana con el aborto?
Está demostrado que las mujeres que abortan tienden de hecho, en California recientemente se legalizó como uso recreacional y en las encuestas, el grupo de mujeres que más usa marihuana es de los 18 a los 25 años, que es el mismo grupo que más aborta en el estado de California. Casualidad no son las mismas mujeres que abortan las que buscan la marihuana como un refugio para el dolor, para callar su memoria, para callar sus sentimientos, para sentirse mejor, y eso crea una adicción en ellas. Entonces, de hecho, como te dije, el abortista lo sabe, ¿verdad? Por eso también da las tarjetas para marihuana médica y sabe bien que estas pacientes la van a utilizar. O sea, son bien conscientes de la existencia de los síndromes post-aborto. Sí, claro que sí, aunque ellos digan que no y se sigan negando a admitirlo, son conscientes que existe el trauma postaborto, ¿no? Y que ellos no tienen ninguna ayuda para estas mujeres. De hecho, si algún día llegas a ver la bolsita que le entregan a las mujeres después del aborto, los panfletos para la ayuda psicológica siempre son de organizaciones pro vida. Santo Dios, santo Dios. Qué irónico. Mayra, ¿cómo es tu relación con Dios hoy? ¿Cómo es tu vida espiritual? Voy con él de la mano para todos lados, hago todo en su nombre, me levanto y le pido a él y antes de dormir le pido a él y sabes, en esta casa él está primero. Amén, 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 amén. Buenísimo. ¿El sacerdote actualmente es tu director espiritual? ¿El que nombrabas? Sí, claro que sí, es mi guía espiritual, sí, es lo que te decía yo, le llamo. No, ahorita que estoy ya en Arizona estamos poquito retirados, pero trato de ir a misa donde él da misa, le llamo por teléfono, platicamos, conversamos y siempre está ahí para darme un consejo. Bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, Mayra, no sé si querés algo más que quieras resaltar, decir, agregar. Yo no estaría aquí si no fuera gracias a las oraciones de todas las personas que rezan afuera de esas clínicas, Diego. No estaría aquí si no fuera por todas las oraciones para el fin del aborto, ¿no? Entonces, sí es verdad que necesitamos meternos en la política, pero vuelvo a decirlo, estoy de acuerdo contigo, primero la oración y después lo demás. Amén, amén. Entonces, la invitación es a unirse a 40 días por la Unirse. vida, cada uno en su país. Unirse a 40 días por la vida están en cada ciudad ya, ya más de muchísimos países tienen su organización de 40 días por la vida. Únanse a estas campañas. Cuando no hay campaña, no bajemos la guardia, sigamos ahí presentes. En todos los países que están pasando estas leyes en contra de gente que reza afuera es porque ellos saben muy bien que la oración funciona, que la presencia de la gente afuera de las clínicas funciona. Por eso quieren pasar leyes en contra de eso. No bajemos la guardia, como dicen en Argentina, aquí no se rinde nadie. Vamos a seguir de pie luchando en contra del aborto. Amén, amén, hermana. Y como decís vos, que a mí me encanta, que el aborto sea impensable. Lo vamos a lograr con oración, acción y mucha educación. Vamos a lograr hacer el aborto impensable, Diego. Tú verás que sí, Amén. Y con la mano de la divina misericordia. con la divina misericordia. Gloria a Dios. Mayra, gracias, gracias, gracias por este Gracias, Diego. testimonio. Súper iluminador. Gracias por tu tiempo. Y que tengas, bueno, todo un bendecido viaje en estos 10 días por Nueva York. Gracias. Y vamos a andar por Nueva York, Nueva Jersey, Ohio, pasar por Kentucky y vamos a terminar en Memphis, Tennessee, en el Pro-Life Women's Conference de Abby Johnson. Yo le mando saludos a todos ustedes de su parte. Gracias, gracias. Y bueno, te contesto por público lo que me olvidé por privado. Mayra me había invitado para un programa para hablar del poder del rosario y sobre todo el rosario en latín. Son los martes a la tarde, imposible por mi horario laboral, pero me encantaría, me encanta hablar de ese tema. Pero bueno, lo ponemos en manos de Dios, que Él disponga y ya haremos ese vivo hablando del poder del rosario y sobre todo el rosario en Ojalá latín. que sí. Ojalá que sí puedas, ¿no? Porque a mí me encantó rezarlo contigo en latín. Se siente Vamos, vamos. diferente. Ah, gloria a Dios. Bueno, ahí va, por ahí va. Estamos con los chicos de Comunidad Mater Gracia, con la idea de volver a rezarlos,
nos ha despertado de nuevo toda esta emoción después de estos testimonios fuertes que vienen. Así que bueno, siempre estás invitada y sobre todo ahora que ya lo estás descubriendo el poder del Rosario en latín. Amén. Ahí estaré. Mayra, muchísimas gracias. Dios te bendiga y no hay forma de que no me acuerde de vos cuando esté afuera de las clínicas rezando. Gracias. Gracias, Diego. Gracias. Que Dios les bendiga a todos. A rezar por los médicos abortistas también, por favor. Amén, 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 hermana. Gracias, Dios te bendiga. Nos vemos. Chao, gente. Gracias por estar. Queda el video en IGTV en unos días en YouTube. Nos vemos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos.